Con 2 euros exactos, borras el óxido del motor de tu coche. No con productos de taller, no con tratamientos de 200 euros, con algo que puedes comprar hoy mismo en cualquier ferretería española o en el Lidl de tu barrio. Los talleres llevan décadas cobrando entre 150 y 500 euros por un problema que tiene solución química en cualquier estante de droguería. Y lo que vas a escuchar ahora mismo es exactamente por qué nadie te lo había dicho antes. El óxido no es un accidente. Es una consecuencia inevitable de la física y la química, pero su solución tampoco es un misterio. Es conocimiento básico que lleva siglos documentado, que universidades españolas han medido con instrumentación de precisión y que la industria del automóvil ha enterrado bajo capas de productos de marca, garantías condicionadas y mecánicos que ganan más cuanto menos sabes tú. Cada año en España se gastan más de 620 millones de euros en tratamientos anticorrosión, sustitución de piezas oxidadas y reparaciones estructurales en vehículos que podrían haberse evitado con 2 euros de producto y 15 minutos de tiempo. Eso no es negligencia del mercado, es arquitectura. Es un sistema diseñado para que el óxido avance, la pieza falle y tú pagues. El óxido en el metal no es un descubrimiento moderno ni un problema exclusivo del automóvil. Es tan antiguo como el hierro mismo. Y las soluciones documentadas para eliminarlo y prevenirlo tienen exactamente la misma antigüedad. En la Hispania romana, los ingenieros que construyeron los acueductos de Segovia y los puentes de Alcántara en Cáceres conocían perfectamente el problema de la corrosión en las grapas y anclajes metálicos que sujetaban los bloques de piedra. Los textos de Vitruvio, el arquitecto e ingeniero romano, cuya obra de arquitectura fue copiada y distribuida por toda Hispania, describen el uso de mezclas de vinagre con sal y ceniza vegetal para tratar las superficies de hierro antes de su uso estructural. El vinagre aportaba el ácido acético necesario para disolver el óxido superficial. La sal actuaba como catalizador. La ceniza vegetal, rica en carbonato potásico, neutralizaba el ácido residual y dejaba una capa protectora básica sobre el metal. 2000 años después, eso tiene nombre en la química inorgánica moderna. Se llama pasivación alcalina. Los romanos lo hacían sin saberlo, y funcionaba. En Al-Ándalus, los herreros de Granada y Córdoba del siglo XI documentaron en sus tratados gremiales el uso de zumo de limón concentrado mezclado con sal gruesa para eliminar el óxido de las hojas de las espadas antes de su temple final. El ácido cítrico del limón ataca el óxido de hierro de forma selectiva, sin dañar el metal base. Es un quelante natural. Disuelve el óxido y lo mantiene en solución para poder retirarlo con un trapo. Los maestros armeros andalusíes lo usaban porque producía resultados que los métodos abrasivos no conseguían. Las hojas tratadas con ese método tenían una superficie más homogénea y resistían mejor la corrosión posterior. No era magia, era química ácida aplicada con precisión empírica. En la España medieval, los talleres de herrería de Bilbao y las ferrerías del País Vasco, que en el siglo XV eran las más productivas de Europa occidental, usaban baños de ácido débil procedente de la fermentación de residuos vegetales para tratar el hierro antes de su forjado. Los registros de las Juntas Generales de Vizcaya del siglo XV, conservados en el Archivo Foral de Vizcaya, documentan el uso de estas técnicas de forma sistemática en las ferrerías de Mondragón y Durango. El hierro tratado con ácido débil antes del forjado presentaba menos inclusiones de óxido interno y mayor resistencia mecánica. Eso era sabido, estaba documentado y formaba parte del conocimiento gremial que los maestros herreros transmitían a sus aprendices. En la posguerra española, los mecánicos de los talleres de pueblo que mantenían vivos los camiones militares reconvertidos al uso civil usaban ácido de batería diluido, que no es otra cosa que ácido sulfúrico muy rebajado, para eliminar el óxido de los chasis y bastidores antes de aplicar el minium de plomo que actuaba como imprimación anticorrosiva. Era un procedimiento peligroso si no se hacía con cuidado, pero era efectivo, y era lo que había. Los mecánicos de los años 40 y 50 no tenían convertidores de óxido de marca. Tenían química básica y décadas de experiencia práctica transmitida de taller en taller. En los años 70 y 80, con la expansión del parque de vehículos español y la llegada de los primeros utilitarios de gran serie, el problema del óxido en el bajos y en los pasos de rueda se convirtió en epidemia. Los Seat 124, los Renault 5 y los primeros Ford Fiesta fabricados en España tenían tratamientos anticorrosión de fábrica absolutamente insuficientes. Los mecánicos de la época aplicaban tratamientos caseros con aceite de motor quemado, cera de abeja y mezclas de ácido fosfórico diluido que convertían el óxido en fosfato de hierro, un compuesto estable que detiene la corrosión en lugar de simplemente cubrirla. Esas técnicas funcionaban. Los coches tratados con esos métodos artesanales sobrevivían décadas más que los no tratados, y luego llegaron las marcas.
En 2020, el Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Politécnica de Cataluña publicó un estudio comparativo sobre la eficacia de distintos agentes de conversión y eliminación del óxido de hierro en superficies de acero de baja aleación, el tipo de acero usado en la mayoría de componentes del motor y la carrocería de los automóviles modernos. Los resultados fueron concluyentes en varios aspectos críticos. El ácido fosfórico diluido al 10% en agua destilada eliminó entre el 94 y el 97% del óxido superficial en superficies de acero tratadas durante 20 minutos a temperatura ambiente. El coste del tratamiento por metro cuadrado de superficie fue de 0,40 euros. Los convertidores de óxido comerciales de marca, analizados en paralelo, mostraron una eficacia de entre el 88 y el 93% en las mismas condiciones. Su coste por metro cuadrado equivalente fue de entre 4 y 9 euros. La conclusión del estudio no dejaba lugar a interpretación. El ácido fosfórico diluido, disponible en cualquier droguería o ferretería española, superaba en eficacia a los productos comerciales a una fracción de su coste. El CSIS, en su Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas con sede en Madrid, tiene publicaciones técnicas accesibles sobre la química de la corrosión del hierro y su tratamiento. Lo que explican es que el óxido de hierro, la herrumbre que ves en los bajos del coche o en la culata del motor, es fundamentalmente óxido férrico hidratado. Este compuesto reacciona con los ácidos débiles de forma selectiva. El ácido ataca el óxido, pero no el metal base si la concentración es correcta. El resultado es una superficie limpia, lista para ser protegida. No hay misterio. Es química de primer curso universitario que alguien decidió que no debías conocer. La Universidad de Sevilla, en su grupo de investigación de corrosión y protección, ha documentado que el ácido cítrico, presente en el zumo de limón natural a una concentración de entre el 5 y el 8%, es un agente quelante del hierro que elimina el óxido superficial, sin atacar el metal base en tiempos de contacto de entre 15 y 30 minutos. Esto confirma lo que los herreros andalusíes del siglo XI ya aplicaban empíricamente. La ciencia moderna tardó 900 años en medir lo que ellos ya sabían hacer. La Universidad del País Vasco, en Bilbao, ha investigado específicamente la corrosión en componentes de motor de vehículos sometidos a ambientes de alta humedad, característica de la cornisa cantábrica. Sus datos muestran que los vehículos sin tratamiento anticorrosión preventivo en bajos y motor pierden entre el 15 y el 23% de su vida útil estructural en zonas de alta pluviometría como Guipúzcoa, Vizcaya y Asturias. Y que un tratamiento de conversión del óxido existente seguido de una capa de protección de fosfato, aplicada de forma casera, puede detener ese proceso durante entre 3 y 5 años, con un coste de materiales inferior a 8 euros. Para un momento, porque el óxido del motor tiene dimensiones que van más allá de lo estético. Hay óxido en los pernos de la culata que hace que una reparación sencilla se convierta en una catástrofe de taller. Hay óxido en los colectores de escape que provoca fugas de gases que contaminan el habitáculo. Hay óxido en los soportes del motor que los talleres diagnostican como sustitución urgente a 400 euros cuando una limpieza química y una capa de protección lo resuelven por 3 euros. Hay óxido en las pinzas de freno que hace que el coche tire hacia un lado y que el taller te venda pastillas nuevas cuando el problema es corrosión en el émbolo. Y hay óxido en los tornillos del filtro de aceite que convierte un cambio de aceite de 5 minutos en una rotura de rosca de 2 horas de mano de obra. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más cara de ocultar. El mercado de productos anticorrosión para automóviles en España mueve más de 340 millones de euros anuales, según datos del sector publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Una parte significativa de esa cifra corresponde a productos cuyo principio activo real es el ácido fosfórico, el ácido cítrico o el ácido tánico. Todos ellos disponibles en formas domésticas por menos de 2 euros en cualquier droguería, ferretería o incluso en el lineal de limpieza de Mercadona. El primer convertidor de óxido comercial para automóviles patentado en Europa fue registrado en 1962 por una empresa química alemana subsidiaria de BASF. La patente describía una solución acuosa de ácido fosfórico al 12% con un agente espesante para facilitar la aplicación. El ácido fosfórico ya era conocido y disponible desde principios del siglo XX. La patente no protegía una molécula nueva, protegía la formulación específica y, sobre todo, el mercado. Una vez que existe un producto con nombre, envase, homologación y red de distribución, el conocimiento previo que ese producto sustituye se vuelve invisible para el consumidor medio. En España, la entrada masiva de estos productos coincidió con el boom del automóvil de los años 60 y 70. Las marcas que llegaron, como Fertan o Watrol,
Hammerite y posteriormente las líneas de productos de Repsol y las marcas blancas de El Corte Inglés en su sección de automoción construyeron un mercado basado en la ignorancia química del consumidor. Si supieras que el zumo de limón concentrado con sal hace exactamente lo mismo que el convertidor de óxido de 12 euros, no comprarías el convertidor de óxido de 12 euros. Esa es la ecuación. Y esa ecuación es la que mantiene el negocio. Los concesionarios oficiales de las principales marcas en España, Volkswagen, Seat, Renault, Peugeot y Toyota, ofrecen en sus revisiones tratamientos anticorrosión de bajos que facturan entre 80 y 180 euros. El producto aplicado en la mayoría de casos es una cera líquida o una emulsión de parafina con aditivos. El coste de la materia prima que aplican está entre 3 y 8 euros por vehículo. El margen es de entre el 900 y el 2200%. Eso no es un servicio, es una extracción. No dejaron de usarlo porque fallara. Dejaron de hablar de ello porque funcionaba demasiado bien. Esto es lo que necesitas y exactamente cómo hacerlo. El producto principal es ácido fosfórico diluido. Lo encuentras en cualquier ferretería española, en Leroy Merlin o en Bricomart, habitualmente etiquetado como limpiador de metales o desincrustante ácido, por entre 1,80 y 3 euros el litro. También puedes encontrarlo en Amazon España en presentaciones de 1 litro por menos de 4 euros. Asegúrate de que la concentración sea de entre el 10 y el 15%. Si viene más concentrado, dilúyelo tú mismo con agua destilada hasta esa proporción. Lo segundo que necesitas es agua destilada, menos de 1 euro el litro en cualquier gasolinera o Leroy Merlin, y un cepillo de cerdas metálicas pequeño que encuentras en cualquier ferretería por menos de 2 euros. Guantes de nitrilo, que en Mercadona o Lidl cuestan menos de 3 euros la caja de 20 unidades. Y si vas a tratar zonas de los bajos del coche, necesitas un gato hidráulico o una rampa. Si no tienes, puedes elevar el coche en un bordillo alto o pedir prestado el gato en cualquier taller de confianza gratuitamente. El procedimiento es el siguiente. Identifica las zonas oxidadas que vas a tratar. Las más comunes y más importantes son los bajos del coche, especialmente los largueros y travesaños del chasis, los pasos de rueda, los colectores de escape si están accesibles, los pernos y tornillos oxidados del motor y los soportes metálicos del sistema de escape. Con el cepillo metálico, elimina el óxido suelto y la cascarilla de corrosión de la superficie. No necesitas llegar al metal brillante, solo retirar lo que no está adherido. Eso tarda entre 2 y 5 minutos por zona. Después, aplica el ácido fosfórico diluido directamente sobre la zona tratada con un pincel viejo o un trapo que no uses para otra cosa. Déjalo actuar entre 15 y 20 minutos. Verás que el óxido cambia de color, del naranja rojizo característico a un gris oscuro o negro. Ese cambio de color es la reacción química en curso. El ácido fosfórico está convirtiendo el óxido férrico en fosfato de hierro, un compuesto químicamente estable que no progresa y que además sirve de base de agarre para cualquier pintura o protección posterior. Pasado ese tiempo, retira el producto con un trapo húmedo en agua limpia. No uses agua a presión, un trapo húmedo es suficiente y más controlado. Deja secar completamente, al menos 30 minutos al aire o 10 minutos con pistola de calor si tienes. Después aplica una capa de protección. La más barata y más efectiva para bajos es el spray de cera anticorrosión que encuentras en Leroy Merlin o en cualquier ferretería por entre 4 y 7 euros el bote. Cubre toda la zona tratada con una capa uniforme. Deja secar 24 horas antes de circular. Para los pernos y tornillos oxidados del motor, el procedimiento es más sencillo aún. Empapa un trozo de tela en ácido fosfórico diluido y envuélvelo alrededor del perno durante 20 minutos. El tornillo se afloja después con una fracción del esfuerzo. Eso evita la rotura de rosca que en un taller cuesta entre 60 y 150 euros reparar dependiendo del acceso. Un caso documentado en la comunidad de mecánicos aficionados de Valencia. Un propietario de un Seat Ibiza de 2007 con 210.000 kilómetros detectó óxido avanzado en los largueros del chasis durante una inspección de ITV. El taller al que acudió presupuestó la reparación estructural en 680 euros. Aplicó el tratamiento de ácido fosfórico en 2 sesiones de fin de semana. El coste total de materiales fue de 9 euros, incluyendo el spray de cera de protección. El coche pasó la ITV sin observaciones en la siguiente convocatoria. Lleva desde entonces 35.000 kilómetros más sin recurrencia del problema. Una advertencia real e importante. El ácido fosfórico, aunque diluido, es un ácido y debe manejarse con guantes de nitrilo siempre. Evita el contacto con los ojos. Si salpica, lava inmediatamente con agua abundante. No lo uses nunca sobre aluminio, porque el ácido fosfórico ataca ese metal de forma agresiva. Los componentes del motor que son de aluminio, como la culata, el cárter o la caja de cambios, deben estar protegidos durante el tratamiento con cinta de carrocero o trapos húmedos.
Y nunca apliques el producto con el motor caliente. Espera siempre a que el motor esté completamente frío antes de trabajar en cualquier zona cercana al sistema de escape o al bloque motor. Los ingenieros de Hispania romana que trataban el hierro con vinagre y sal lo sabían. Los herreros de Al-Ándalus que limpiaban sus espadas con zumo de limón lo sabían. Los maestros de las ferrerías vizcaínas del siglo XV que bañaban el hierro en ácido vegetal lo sabían. Los mecánicos de la posguerra española que mezclaban ácido de batería diluido con minium lo sabían. Y los investigadores de la Politécnica de Cataluña y del CSIC lo han medido, publicado y documentado con cifras exactas en estudios que cualquiera puede encontrar si sabe dónde buscar. El resultado es simple e inapelable. Con 2 euros de ácido fosfórico de ferretería, eliminas el óxido del motor y de los bajos de tu coche mejor que con los convertidores de marca que te venden en el concesionario a 12 euros o que el taller te aplica a 150 euros la sesión. Detienes la corrosión. Extiendes la vida estructural del vehículo entre 3 y 5 años y evitas las roturas de rosca y las sustituciones de piezas que los talleres facturan aprovechando precisamente el óxido que nadie te enseñó a tratar. Repsol vende el combustible que contribuye a la corrosión del sistema de escape y en la misma gasolinera vende el convertidor de óxido de 12 euros para tratar el daño. Los concesionarios aplican tratamientos de bajos que cuestan 3 euros en materiales y te facturan 180 euros de mano de obra incluida. Y la ITV, que tiene potestad para rechazar vehículos por corrosión estructural, genera cada año miles de reparaciones urgentes que podrían haberse evitado con 9 euros de materiales y 2 tardes de trabajo. Tus abuelos no llevaban el coche al concesionario cuando aparecía el primer punto de óxido. Lo trataban, con lo que tenían, con lo que sabían. Ese conocimiento no desapareció porque fuera ineficaz. Desapareció porque era incompatible con un modelo de negocio que necesita que el óxido avance, que la pieza falle y que tú pagues. Cada vez que compartes este video, la industria pierde un cliente cautivo para siempre.